Nuestra lección en esta mañana es buscando la verdad. Y el problema que tenía el pueblo de Israel es el mismo que hoy hay. Tenemos el mismo problema. Es la ignorancia acerca de Cristo. El pueblo de Israel por 700 años estuvo esperando el Mesías y cuando llegó, no lo aceptaron. Hoy se predica a Cristo, pero el hombre no acepta al Señor. No lo acepta, no lo quiere, no quiere obedecerlo. Y el Señor en su ministerio hizo tantas cosas como para que lo aceptaran como el Mesías esperado, pero no fue así. Por eso el apóstol Juan escribió su evangelio. El propósito del evangelio del apóstol Juan era para que los lectores creyeran en Jesús como el Hijo de Dios. Leemos ahí en el capítulo 20, versículos 30 y 31, hablando de las cosas que el Señor hizo. Escribe Juan: hizo el Señor Jesús muchas otras señales que no están escritas en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero las que se han escrito para que creáis que Él es el Cristo, y creyendo en Él tengáis vida. Entonces, debemos de buscar esa verdad. El hombre hoy debe de buscar esa verdad acerca de Jesús. En el Evangelio de Juan también, pero en el capítulo 1 y versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, vino a su creación, vino a lo que Él había creado, como dice el versículo 3 de este mismo capítulo de Juan: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él vino a eso, pero también vino a hacer el supremo sacrificio para que el hombre se salvase. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Leemos allí lo que escribió Juan. Y en el versículo siguiente dice: más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si leemos despacito el texto, lo que podemos entender allí es que no por recibirle ya fueron hechos hijos de Dios, sino que tuvieron la potestad, el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esto solamente por fe en Él, por creer en Él. Los que creyeron, como hoy, los que creímos, los que le aceptamos como el Salvador, como el Redentor del mundo, y le obedecimos en sus mandamientos, entonces somos salvos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, entonces a su creación, a su ministerio, a cumplir la promesa que estaba ya en Génesis capítulo 3 y versículo 15, ¿verdad? El primer vislumbre de Cristo, ¿verdad? Dios hablándole a la serpiente, diciéndole, ¿verdad?, que le iba a ser herida. Dice, va a haber enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Dice, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad?
Y eso se cumplió con nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Allí le dio un golpe en la cabeza a Satanás y le quitó el poder del pecado. El pecado puede ser quitado de la persona cuando obedece a Jesucristo. Y allí estaba esa promesa hecha desde el principio. El propósito del Señor, el propósito de Dios, el propósito de Cristo no cambia. Es el mismo. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 9, y dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino con el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, desde la eternidad. Desde la eternidad estaba ese propósito en Dios, en su Hijo Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Tito capítulo 1 y versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, nos prometió desde antes del principio de los siglos. Y hay otros textos, ¿verdad?, que hablan de ese plan divino, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro les dice a los judíos, ¿verdad?, que estaban en la dispersión, ¿verdad?, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, ¿verdad?, comportaos de una manera con temor delante de Dios. Y luego dice: ¿por qué? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, ¿verdad?, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ahí está el plan de Dios. Cristo fue rechazado por los judíos y hoy en la actualidad sigue siendo rechazado por el hombre, por la humanidad. Es el mismo problema, como decía en el principio, ¿verdad? El problema de los judíos en tiempos de Jesucristo cuando Él vino es el mismo hoy. Ellos tenían allí a Él físicamente, lo podían ver. Ahora nosotros lo tenemos por medio de las Escrituras y tenemos todas las dudas que tenemos están allí en la Biblia, la respuesta para nosotros, lo que necesitamos, lo que necesitamos saber. Entonces decíamos que el apóstol Juan, escribiendo en el versículo 12, no está diciendo que los que creen en su nombre ya son hijos de Dios, no, sino que les da potestad, les da el derecho, les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y eso nos pasó con nosotros, pero todo esto es por el nuevo nacimiento. En Santiago capítulo 1 y versículo 18 dice el escritor: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y decía, es el tema de esta mañana, buscando la verdad. Y Santiago, ¿verdad?, nos está diciendo, ¿verdad?, Él de su voluntad nos hizo nacer. Lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Es decir, somos hijos de Dios porque la semilla, el Evangelio, entró en nuestro corazón espiritual y germinó y dio fruto, y nosotros aceptamos al Señor como el Hijo de Dios,
lo confesamos, nos arrepentimos, nos bautizamos. En el versículo 13, cuando dice acerca de los hijos de Dios, que no, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos dice esto? Cuando dice, los hijos de Dios no son de sangre, es decir, no son una descendencia física, ¿verdad? Como la descendencia de Abraham, que pretendían los judíos decir, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos, es decir, de sangre, ¿verdad? Pero dice, no de voluntad de la carne, es decir, por el deseo carnal del hombre y de la mujer, ¿verdad? No por eso. Tampoco es por de voluntad de varón, es decir, porque quiere ese varón procrear una descendencia, ¿verdad? Sino de Dios. Somos hijos de Dios porque nacimos de Él. Él nos regeneró, ¿verdad? Nos dio nueva vida. Escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 3, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Nos hizo renacer. ¿Cómo fuimos renacidos? Por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Entonces miramos allí que el nacimiento es de Dios. Ya el Señor Jesucristo se lo había explicado a Nicodemo, allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y versículo 5, cuando dice, de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Y en el versículo 6 está toda la aclaración, ¿verdad? Cuando dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacemos del Espíritu, de la palabra de Dios. Así que somos hijos de Dios. Por tanto, ¿verdad? Necesitas buscar la verdad. Y esa verdad está en las Escrituras, en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, el hombre necesita conocer la verdad para poder ser nacido de Dios. Por supuesto, no solamente conocerla, sino que obedecerla. Hay que obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es la Biblia? Bueno, pues la Biblia, entre muchas cosas, ¿verdad?, es el mensaje de la redención del hombre. Lo pudiéramos resumir todo eso, pero la Biblia pues narra toda la existencia del hombre desde su creación y muchas cosas, ¿verdad? Pero todo tendiendo hacia la redención del hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hermano en la clase decía que estamos corriendo una batalla, una carrera, ¿verdad? Y esta carrera pues necesitamos terminarla, ¿verdad? En nuestra vida, un día sabemos que vamos a morir. El Señor nos dice que Él va a venir. Él lo dijo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, Él dijo que Él iba a venir. Iba a venir por los suyos, por sus discípulos, por todos los que obedecieron al Evangelio. Él va a venir por ellos, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si en nuestra vida no viene Él y morimos? Bueno, debemos de estar preparados para ese día cuando Él venga. No ese día nos vamos a preparar, sino que toda nuestra vida es de preparación para recibir al Señor.
Hay unas estadísticas, ¿verdad? ¿Cómo las sacaron? No lo sé, ¿verdad? Pero en esas estadísticas acerca de la muerte, dicen que mueren 107 personas por minuto. Van como 20 segundos desde que dije esto, ¿verdad? Pues ya murieron muchos. Por minuto 107 en todo el mundo, ¿verdad? Luego por hora o por 60 minutos, ¿verdad? Y luego por 24 horas que tiene el día, ¿verdad? Pues resulta que son más de 153,000 personas que mueren cada día. Y ya sea por accidentes, por enfermedades o por cualquier causa. En esta semana hemos oído, ¿verdad?, de ese choque de un helicóptero con un avión y que murieron 67 personas, ¿verdad? Y muchos jóvenes, jovencitos, familias también que iban ahí. No era la idea en ellos, ¿verdad?, de que iban a morir, ¿verdad? Pero murieron. No sabemos cuándo vamos a morir cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de buscar la verdad para estar preparados para cuando suceda esto. ¿Sí? Lo que mencioné hace unos momentos del apóstol Pedro, que escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga las cosas de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, debemos de conducirnos en nuestra vida que nos da con temor, con temor. Cada mañana anunciamos, decimos, ¿verdad? Abrimos los ojos y muchos de nosotros damos gracias a Dios porque nos permitió ver un nuevo día. Y oramos a Dios por este día. Y cuando llega la hora del sueño, de dormir, ¿verdad? Muchos de nosotros oramos a Dios dándole gracias por el día que nos permitió vivir. Y le pedimos que si nos permite descansar y recuperar nuestras fuerzas y que podamos abrir nuestros ojos el siguiente día, gloria a Dios. Cada día debemos de prepararnos. Entonces la muerte es cierta, aunque no sabemos cuándo va a suceder para nosotros. Así que debemos de estar preparados. Y el Señor vino por esa redención humana, ¿verdad?, por causa del pecado, por lo que es el pecado y por las consecuencias que trae el pecado y sobre todo por la esperanza que tenemos en Jesucristo cuando le aceptamos a Él. Así que un día Cristo va a venir, ¿verdad? Él mismo lo anunció cuando él en aquel domingo que iba a ser alzado, está con los apóstoles, Hechos capítulo 1 y versículo 8, ¿verdad? Y le preguntan, ¿vas a restituir el reino de los cielos? Y les dice el Señor, no les toca a vosotros saber estas cosas, ¿verdad?, que solamente están en la potestad del Padre. Dice, mas me seréis testigos, ¿verdad?, aquí en Jerusalén, después de que hayan recibido el poder de lo alto, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estaba dando el Señor el plan de evangelizar el mundo. Y esto así se hizo, así se cumplió, ¿verdad? Una semana después viene el poder sobre los apóstoles, predican, hablan de las maravillas de Dios todos los apóstoles. Lucas, en el libro de los Hechos, narra la predicación del apóstol Pedro y lo que trajo como consecuencia la predicación, como 3,000 personas, ¿verdad?,
fueron bautizadas. Oyeron el mensaje, lo creyeron, ¿verdad? Se arrepintieron, ¿verdad? Cuando ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos cuando se dan cuenta de lo que han hecho? Y ese día el Señor edificó su iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Él. La iglesia de Él. No de ningún otro grupo. La iglesia de Él. La iglesia no tiene nombre. La iglesia es posesión. La iglesia es de Cristo, es de Él, porque Él la edificó. Y cuando nosotros le obedecemos, el Señor nos añade a su iglesia, nos agrega a su iglesia. Cuando nacemos de agua y del Espíritu, como Jesús le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Nuestro destino final, ¿verdad? Solamente hay dos lugares. El lugar que nuestro Señor ha ido a preparar para nosotros y el lugar de castigo que Dios hizo aquel ángel rebelde y todos los miles o las huestes que le siguieron y los encerró en prisión. Y allí va a ir todos aquellos que no busquen la verdad. La mayoría oímos a mucha gente principalmente cuando hay un funeral, ¿verdad? Y decimos, no, ya Dios lo tiene en su santa gloria. Dice, Dios lo tiene en su santa gloria. ¿Será? Dice el apóstol, nuestro Señor Jesucristo escribe en Mateo capítulo 7, en lo que se llama el Sermón del Monte, ¿verdad? Y exhorta el Señor, nos manda a los discípulos, manda a los que le siguen, entren, versículo 13, entren por la puerta estrecha. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuando allí el Señor Jesús le está hablando a los discípulos, no al mundo que no ha obedecido. Se dice, esos son los que están caminando por el camino ancho. No, el Señor se está refiriendo a los discípulos. Les está diciendo, entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta o ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. El siguiente versículo dice, entrad por la puerta angosta, porque angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por él. Nos fijamos, muchos de los discípulos van a ir por el camino amplio, y pocos vamos a ir, me incluyo, porque yo quiero ir por el camino angosto, porque quiero ir a la vida. Tú también quieres ir a la vida. Todos queremos ir a la vida. Bueno, entremos por la puerta angosta. Hay una lección tremenda allí, no la vamos a mencionar, ¿verdad? Pero simplemente pareciera que yo me la imagino, ¿verdad? Que está bajita y tengo que agacharme y el backpack, o ¿cómo se llama? La mochila de atrás me la tengo que quitar porque no cabe y tengo que dejar muchas cosas del mundo. No muchas, sino todas las cosas del mundo. Y no las queremos dejar a veces, ¿verdad? Y las traemos ahí. Entonces, nuestro destino es o el cielo o el castigo. Y el Señor lo ilustra allí en Lucas, capítulo 16, me parece, o el capítulo 15, ¿verdad? Cuando habla de Lázaro y el hombre rico que hacía muchas fiestas con ostentación, ¿verdad? Y muere, y había un hombre allí, un mendigo, ¿verdad? Que llagado, que dice que muere y es llevado al seno de Abraham, y luego después muere el rico y es llevado al lugar de tormentos. Y ya no se puede pasar de un lugar a otro. Hay una grande cima, ¿verdad? Una cima con S,
en español, cima con S, no cima con C. O sea, algo que está tan profundo que no se puede cruzar, ¿verdad? Nadie puede pasar, ¿verdad? Aunque en algunos grupos o en un grupo religioso se menciona que sí, ¿verdad? Y hasta hacen cosas, ¿verdad? Sacrificios para sacar a alguien, ¿verdad? De otro lugar que tampoco lo mencionan las escrituras, ¿verdad? Entonces podemos conocer la verdad. En el Evangelio también de aquí de Mateo, capítulo 7, versículos 21 y versículo 20 al 23, ¿verdad? Dice, muchos me dirán, Señor, Señor. O el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, profetizamos, y yo les diré, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Ahora, notemos, ¿a quién le está diciendo esto el Señor? A sus discípulos, a los que creyeron ser discípulos, ¿sí? A los que entraron por la puerta amplia, ancha, que creyeron que estaban bien, y muchos hoy hay así. En la iglesia hay muchos que creen que ya se bautizaron y ya y son fieles, ¿verdad? Pero el Señor dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, obradores de maldad. Así que tenemos que prepararnos, debemos de conocer la verdad, ¿verdad? Que ese es nuestro tema, buscando la verdad. En el Evangelio de Juan el Señor está en su ministerio y en el capítulo 8 muchos judíos pues estaban allí rodeando a Jesús, ¿verdad? Y Él les dice a esos judíos, si vosotros permaneciereis en mis palabras, Hechos 8, versículo 31, seréis verdaderamente mis discípulos. Luego el versículo 33, el versículo siguiente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí le dijeron, ¿verdad?, que libres de qué, que ellos no eran esclavos de nadie, y pareciera que hoy también es la misma respuesta de muchos. No somos esclavos de Satanás. No, yo voy a la iglesia cada domingo, ¿verdad? Pero ¿cómo mostramos nuestro cristianismo, ¿verdad? Dice en el versículo 34 de Hechos, el libro del Evangelio de Juan, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la palabra, ¿verdad? La palabra de verdad es poderosa, ¿verdad? Nos puede librar, te puede librar del alcohol, de las drogas, de la pornografía, del lenguaje soez que puedas tener o que practiques, ¿verdad? Nos puede librar de todo. No que hayamos sido drogadictos o borrachos o no sé, ¿verdad? Pero teníamos algo, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos quitó de nosotros, ¿verdad? Si teníamos un lenguaje soez, ¿verdad?, ya todas esas palabras que no se oyen bien, ¿verdad?, no son parte de nuestro vocabulario, ¿verdad? El mensaje, ¿verdad?, nos puede hacer que tengamos buenas relaciones con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con todos los que nos rodean, ¿verdad? Como el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en pocos versículos,
nos da toda la relación que podamos tener en el mundo, como padres, como hijos, como trabajadores, como jefes de una empresa o en el campo, en algún lado, ¿verdad? Todo eso, la palabra nos puede hacer que tengamos buena relación con todos los que nos rodean. Nuestra vida, que está llena de resentimientos, de iras, de amarguras, de prejuicios, de tanta cosa, también la palabra nos puede librar de eso. Por eso es necesario que busquemos la verdad. Pero no solamente la palabra nos libra de pasiones pecaminosas, no solamente de eso, o de actitudes incorrectas, sino que también nos puede librar, como me libró a mí y a muchos más, de prácticas religiosas falsas, donde se predica otro tipo de salvación, donde adoran de la manera que no está especificada en las Escrituras, de que tienen organizaciones que se parecen a las organizaciones del mundo, etcétera, de todo eso, ¿verdad? De la doctrina que se predica, que a veces se tergiversa, se mutila, se toma solamente unos cuantos palabras de un texto, ¿verdad? Necesitamos que buscando la verdad sean quitadas todas esas cosas. Como conclusión, ¿verdad? Purifica nuestras almas. El apóstol Pedro, ¿verdad?, escribe en su primera carta, y capítulo 1 y versículo 22, ¿verdad? Dice la Escritura, leemos, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si conoces la verdad y no la obedeces, ¿verdad?, no la sigues, ¿verdad?, o dices, no, la siguiente semana, el siguiente año, ¿verdad?, la vida no la tenemos segura. La muerte es la que es segura. La vida no la tenemos segura. Cualquier día, ¿verdad?, nos puede pedir cuentas el Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Verdad? El apóstol Pablo escribe a Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7 en delante, dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Está escribiendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, a la iglesia en Tesalónica que tenían persecución, ¿verdad?, pero eran atribulados, pero dice, a ustedes, daros reposo con nosotros, con Pablo y todos los que iban con él, ¿verdad? Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el Señor vino a este mundo. El Señor se humilló, ¿verdad?, haciéndose humano, ¿verdad? Y así como humano, ¿verdad?, Él se fue humillando, sufrió más humillaciones, ¿verdad?, y la última fue que sufrió la muerte, ¿verdad? Y sufrió la muerte y fue introducido en una tumba, ¿verdad?,
Pero dice el Filipenses capítulo 2 y versículo 8, dice, pero Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó, lo elevó a lo máximo. Pero, ¿qué de nosotros si no permanecemos fieles? ¿Qué de nosotros o qué de ustedes si no obedecen el Evangelio? Van a estar excluidos de la presencia del Señor por la eternidad. Así que todo eso se puede remediar, ¿verdad? Cristo purifica nuestras almas, ya lo leímos, ¿verdad? Cristo puede evitar el castigo eterno, ¿verdad? Como ya lo leímos también aquí en Tesalonicenses, ¿verdad? ¿Qué esperas? Ahí está la verdad. Así resumida, ¿verdad? Por supuesto que a lo mejor algunas cosas no se entendieron, ¿verdad? O fueron muy rápidas, ¿verdad? Por el tiempo en el que dedicamos para la predicación, pero está allí grabada, gracias a Dios por ello, en las redes sociales, para que si tú que estás viendo en la red social, por Facebook, por otras, no recuerdo los nombres de todos estos adelantos, tú lo puedes consultar en cualquier día, ¿verdad? Busca la verdad. Busca la verdad. Dice, creo que uno de los salmos, busca la verdad y no la vendas, parece que dice así. Busca la verdad y no la vendas. Es decir, no te deshagas de ella, quédate con ella, quédate con la verdad. Quedémonos con la verdad. La invitación es la predicación de la palabra. El Señor, por medio de la predicación, la exposición de la palabra, te hace la invitación a ti que no has obedecido el Evangelio. Pero cantamos un himno. Tu decisión es la tuya. No, el Señor no obliga a nadie. Vamos a cantar un himno. Número 6. Primera y última estrofa. Número 6. Cantemos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, palabras de vida. Vamos a orarnos. Eterno y amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Inclinando nuestro rostro una vez más en esta mañana, Padre Celestial, reunidos aquí como iglesia en esta mañana, con el propósito de verte adorado, de ver, Señor, rodeándonos de la mesa tuya en esta mañana, recordar el sacrificio de tu Hijo amado. También, Padre Celestial, para escuchar tu palabra, tu verdad que tú nos has dejado, Padre Celestial. Nos has dejado tu palabra a la mano nuestra,
para que así, Señor, podamos escudriñar tus escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y te damos gracias, Padre Celestial, por la gran verdad que hay allí, la gran verdad de tu Hijo amado, Señor, que dio su vida, que es nuestro Salvador, que dio mandatos, enseñó y que dio órdenes para la iglesia de seguir predicando tu evangelio, el poder tuyo para la salvación del hombre. Gracias, Padre. Gracias. Ayúdanos a tener tu palabra cerquita de nosotros, en nuestros corazones, de ponerla en práctica en nuestras vidas, Padre Celestial, al seguir adelante cada día nuestra carrera. Vamos así, Señor, al cielo donde tú moras. Las promesas tuyas, Señor, están en tu palabra y las vemos, las leemos, las creemos y las esperamos, Padre Celestial. Gracias por las promesas de la vida eterna. Ahora, Padre Celestial, ayúdenos a recordar este mensaje y compartirlo con aquellos que les hace falta obediencia, les hace falta conocer más, les hace falta, Señor, aprender más de ti. Gracias por ser un Dios tan grandioso, ser nuestro Padre Celestial que cuida de nosotros cada día. Te damos gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones espirituales que tenemos en tu Hijo amado. Bendice tu palabra, Padre Celestial. Bendice a cada persona en esta mañana reunido aquí, Señor, con ese propósito de alabarte. Y ahora que vamos a ser despedidos, que tú vayas con nosotros, nos acompañes, Padre Celestial. Que así, Señor, seamos siervos tuyos. Gracias por tu amor, tu misericordia y por tu Hijo amado. Bendice la iglesia en este lugar. Pidemos por nuestros enfermos, por aquellos que duelen, Señor, por la ausencia, la pérdida de seres queridos, los ponemos en tus manos. Ahora, Padre Celestial, sabemos que tú das la fortaleza. Todo te lo pidemos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.